A ver. Bueno, hace muy poquitos días ocurrió algo que no me esperaba y me parece que está bueno contarlo como experiencia. Vamos a hablar de las aerolíneas, en particular de mi experiencia puntualmente con Level. Ya viajé, hice 3 viajes con Level. Hice ida y vuelta en la primera vez que vine a Europa, que fue fantástica para mí la experiencia con la empresa. Me río porque me la pasé vomitando en el primer viaje, en el de la ida, pero fue culpa mía, no tienen nada que ver ellos. Y lo que ocurrió en esta ocasión es que, si bien yo la recomiendo a Level, aún con lo que les voy a contar, por supuesto, es que hay un detalle. Level para mí, creo que empíricamente, ya lo he corroborado, es la empresa más barata en el caso puntual de Argentina para viajar a Europa, si es Barcelona, claramente, ¿no? O sea que el viaje de Ezeiza a Buenos Aires es el más barato, con lo cual es totalmente recomendable. Vuelo directo, 12 horas y media, estás desde Ezeiza en el Prat, en Barcelona. Con los precios que tiene, realmente vale muchísimo la pena. En mi caso el vuelo, no recuerdo exacto cuánto era lo que salía, así pelado el vuelo. Después le vas agregando lo que son las maletas, la comida, posibilidad de cancelación, reembolso, etc. Voy a hablar puntualmente del viaje en cuestión por el cual voy a hacer este video. El viaje, los vuelos los saqué en julio de 2022 y el viaje era el 28 de octubre de 2022 y el regreso era antes de los 90 días, antes de los 3 meses, el 25, 24, por ahí, de enero de 2023. Por lo tanto eran aproximadamente 80 y pico de días. Conseguí un vuelo súper barato, estaba cerca de 700 euros el ida y vuelta. Luego le fui agregando las maletas, la maleta grande, la carry-on, no me acuerdo, todo lo que necesitaba, que incluyó la comida. Yo no como en los vuelos porque vomito, no siempre, pero me puedo llegar a descomponer, así que eso no lo tengo en cuenta, pero bueno, venía incluido, fenómeno. Cuestión que quise incluir la posibilidad de reembolso, que quiere decir que vos puedas cancelar y ellos te devuelven en un voucher que lo puedes utilizar en otro momento. ¿Por qué aclaro esto? Y porque es súper importante esa opción. Porque para las personas que, como yo, deciden emigrar, es probable que si no tenés una ciudadanía europea, tengas que sacar pasaje de ida y de vuelta, porque si no, no puedes entrar a Europa. Te piden sí o sí pasaje de ida y de vuelta. A menos que seas ciudadano europeo, que vos te puedes quedar allá todo lo que quieras, o tengas una visa, que ese es el siguiente detalle del que quiero mencionar también en este video. Bueno, cuando yo saqué el vuelo, yo todavía no tenía visa, no sabía si iba a tener tampoco más adelante, así que tuve que sacar ida y vuelta y ya quedarme tranquilo. Por lo tanto, saqué con la posibilidad del reembolso que ofrece el Level. Me pareció buenísimo porque podía cancelar el pasaje de vuelta y reprogramarlo para cuando yo quisiera y tener ese reembolso para utilizarlo. Es un voucher en realidad. Se supone que uno cancela, te queda el voucher, ese saldo a favor, y lo utilizás en otro vuelo. Yo pensaba para volver a Argentina a visitar en algún momento, un año después, una cosa así. Bueno, cuestión, todo muy tranquilo. Yo viajé, la ida, fenomenal el vuelo, todo bárbaro. Llega más o menos los días previos a este 25 de enero, supongamos que era mi retorno, y voy a cancelarlo unos días antes. Sabía que no podía esperar hasta el mismo día, así que nada, 10 días antes ya estaba haciendo eso, 2 semanas antes. Y me encuentro con que no estaba por ningún lado la opción de cancelar. Entonces me comunico directamente con el soporte y me dicen que no, que la posibilidad de reembolso únicamente es para cambiar el ida y vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que es previo a que vos hagas el viaje de ida.
O sea que vos, si ya hiciste el viaje de ida, no podés cambiar el de vuelta. Y se supone que uno, en mi caso, yo aboné por lo que ellos ofrecen como lo más caro para poder hacer esos cambios. Pero claro, en la letra chica seguramente debe estar, yo la verdad que no me detuve a leerlo, no me imaginé que podría ser así realmente. Y es una desilusión tremenda porque uno invierte ese dinero, que era bastante, no me acuerdo si no fueron como 100 euros más, creo que pagué, para poder tener esa posibilidad de reembolso. Y la verdad es que no la tenía, porque ¿quién va a querer cambiar solamente el ida y vuelta? O sea, la idea es esa, ¿no? Para que uno pueda cambiar el de regreso, para el caso sobre todo los que hacen este tipo de vuelo, que se da muchísimo de gente que va a España y necesita esta posibilidad. Por lo tanto, me pareció primero algo muy bueno y luego me di cuenta que la verdad que fue demasiado malo para lo que uno pagó. Así que la verdad, en ese sentido fue pésima la experiencia con ese servicio extra que uno paga. Así que quería hacer este video para explicar eso, que nadie cometa ese error de abonar ese reembolso creyendo que va a poder, una vez que ya está en España, que regularizó su situación o donde sea que esté en Europa, en mi caso estoy en Grecia ahora, y quiera cancelar ese vuelo. No se puede cancelar ese vuelo. Por lo tanto, perdí todo el dinero de ese vuelo de regreso porque no me dieron la oportunidad de cambiarlo. Ni siquiera se lo podía pasar a otra persona, que lo pensé, digo, bueno, le puedo dar a mi familia mi vuelo y que lo reprogramen, lo cambiamos. No se puede transferir de persona porque no se podía directamente, me dijeron eso. La verdad no me gustó para nada y me parece genial poder avisarle a cualquier otra persona que le esté pasando por el mismo momento que no cometa ese error, que directamente si tiene que entrar sí o sí con un pasaje de ida y de vuelta, como era mi caso, que sepa que va a perder ese dinero, que no gaste en posibilidad de reembolso ni nada porque no vale la pena. Que sí, que compren el ida y vuelta para que puedan entrar tranquilos y luego que lo pierdan, pero no perdiendo más dinero del que ya han invertido, como me pasó a mí. Así que bueno, nada, esto es para alertar sobre eso. Para nada es que estoy diciendo no viajen con Level, estoy diciendo sí, viajen con Level. Aprovechen que es un muy buen precio, un muy buen servicio el que ofrecen, pero tengan mucho cuidado con esa opción. Esa opción no es lo que parece, o al menos no para alguien que necesita lo que estaba necesitando yo. Así que estaría bueno si alguien de Level también llega a ver este video en algún momento, que lo puedan modificar para tener una mejor experiencia con el usuario que verdaderamente necesita de esa opción. Así que sería genial también ayudar a la empresa para que lo puedan solucionar. Obviamente si me quieren devolver el dinero del vuelo también me escriben. Por el otro lado, contarles que por ahí hago un video en particular sobre esto, pero para que sepan, los que van a viajar con visa, si tienen una visa no necesitan el pasaje de vuelta, porque uno puede sacar el pasaje, por ejemplo en mi caso lo saqué en julio para viajar en octubre, vos no podés sacar un pasaje de vuelta para octubre del siguiente año, que sería si tenés una visa de un año cuando se te vence la visa. No te van a estar pidiendo eso, porque no se puede, como dije anteriormente, las aerolíneas generalmente venden hasta 11 meses, creo, con lo cual no te da el tiempo para haber comprado ida y vuelta. Así que no te piden un pasaje de regreso si tenés un permiso de 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo tengas. Así que tener en cuenta, si tenés visa, no hace falta vuelo de regreso. Ya lo saben los que tienen ciudadanía. Así que eso es importante. Pero bueno, en mi caso no tenía la visa, después la saqué a la visa y nada, perdí. Cosas que pasan, pero por lo menos me sirvió para hacer este video y poder alertar, avisar a nuevas personas. Eso era todo.